Hay algo que nadie te dijo en el colegio, algo que los físicos saben desde hace décadas y que casi ninguno se atreve a decir en voz alta, porque cuando lo entiendes de verdad, cambia algo en tu interior de forma permanente. Ninguna ley de la física describe cómo algo deja de existir, ni una sola. Puedes revisar cada ecuación que Newton escribió, cada fórmula que Einstein desarrolló, cada símbolo que aparece en la mecánica cuántica, en la termodinámica, en la cosmología de tiempo profundo, y en ningún lugar encontrarás una operación que corresponda a lo que todos llamamos muerte. No existe en las matemáticas, no aparece en ningún marco teórico. No hay ningún operador, ninguna variable, ninguna función que realice lo que instintivamente asumimos que hace la muerte: eliminar a alguien del inventario de lo que existe. Y cuando te sientas con eso el tiempo suficiente, cuando realmente lo dejas entrar, la palabra muerte empieza a significar algo completamente distinto a lo que creías. Esta noche vamos a caminar juntos por lo que la relatividad, la mecánica cuántica, la termodinámica y la cosmología de tiempo profundo dicen realmente sobre lo que ocurre cuando una vida termina. Y la respuesta es genuinamente más extraña que cualquier cosa que la religión o la biología te hayan preparado para escuchar. Bienvenido. Esto va a cambiar en silencio la forma en que piensas sobre tu propia existencia. Acomódate, respira, porque lo que estás a punto de escuchar no se olvida fácilmente. Algo termina cuando mueres. Eso parece obvio. El cuerpo se detiene, el cerebro se silencia, y lo que sea que estaba animando todo el proyecto de ser tú, la acumulación de memorias, las preferencias, la forma particular en que ríes, eso deja de operar. A esto lo llamamos muerte, y lo tratamos como quizás el evento más fundamental de la experiencia humana, el final, el punto final, el interruptor girado hacia apagado, excepto que la física nunca describe eso, ni una sola vez, en ninguna ecuación, en ningún marco teórico, en ningún rincón de las ciencias físicas que se remonte hasta Newton. Y esa ausencia, silenciosa, técnica, fácil de pasar por alto, resulta ser uno de los hechos más extraños de toda la ciencia. Piensa en lo que la física realmente hace. Describe cómo evolucionan las cosas. Rastrea la manera en que un sistema en un estado pasa a otro estado a lo largo del tiempo. La mecánica newtoniana te da trayectorias. El camino suave de una pelota desde aquí hasta allá. La relatividad general te da la geometría del espacio-tiempo. El tejido de la realidad misma, curvado y doblado por la masa y la energía. La mecánica cuántica te da la función de onda, un objeto matemático que codifica todas las formas posibles en que un sistema físico puede comportarse, evolucionando hacia adelante en el tiempo, según reglas precisas e ininterrumpidas. La termodinámica te da la entropía, la tendencia de las estructuras complejas y ordenadas a derivar hacia el desorden con el tiempo. Todos estos son marcos para rastrear la transformación. Ninguno de ellos contiene un término, ninguna variable, ningún operador, ninguna función que corresponda a lo que casualmente llamamos muerte. La eliminación total de una persona de la existencia. Eso no es una afirmación filosófica, es una afirmación técnica. Puedes escribir las ecuaciones que gobiernan cada fuerza y campo conocido en el universo y buscar en cada símbolo algo que realice la eliminación ontológica, el acto de remover algo que existía del inventario de las cosas que existen, y no encontrarás nada. Las matemáticas simplemente no tienen esa operación. El universo, tal como mejor puede describir la física, es un sistema que transforma.
no es un sistema que borra. La mecánica clásica opera completamente dentro del marco del espacio de fases. Un espacio matemático abstracto donde cada estado posible de un sistema físico corresponde a un único punto, y la evolución de ese sistema es un camino a través de ese espacio. Dejando de lado la segunda ley de la termodinámica, las ecuaciones que gobiernan los sistemas clásicos son simétricas en el tiempo. Describen cambio, movimiento, transición de una configuración a otra. No describen ningún punto en ese camino que desaparezca. El volumen del espacio de fases se conserva. Los estados se convierten en otros estados. Nada desaparece. La relatividad hace esto aún más geométricamente explícito. En la descripción relativista de la realidad, el espacio-tiempo es una estructura de 4 dimensiones en la que cada evento, cada momento en cada ubicación, es una coordenada. No un instante fugaz que existe y luego deja de existir. Una coordenada incrustada en la geometría del universo. El momento en que estás leyendo esto o escuchando esto no está ocurriendo y luego dejando de ocurrir. Es un punto en una estructura. La teoría cuántica es aún más insistente en este punto. La ecuación de Schrödinger, que gobierna cómo evolucionan los sistemas cuánticos, es unitaria. Esa es una palabra técnica que significa que preserva la información. Un sistema cuántico que evoluciona hacia adelante en el tiempo no pierde nada. La información total codificada en la función de onda se conserva. Incluso los colapsos aparentes, los finales aparentes, dependiendo de la interpretación, son una ramificación de la función de onda o una redistribución de correlaciones. El sistema cambia, no se elimina. Y la termodinámica, la única disciplina que más ruidosamente anuncia la dirección del tiempo, la que nos da el concepto de cambio irreversible. Incluso aquí los estados microscópicos que componían un sistema nunca dejan de existir. La entropía aumenta, la estructura se disuelve, pero los átomos que formaban esa estructura permanecen. La energía que los organizaba persiste, extendiéndose hacia afuera, distribuyéndose a través del entorno. El orden disminuye, la existencia no. Entonces aquí está la pregunta, que correrá por debajo de todo lo que discutamos desde este momento en adelante. El modelo popular de la muerte, la idea intuitiva de que existes y luego dejas de existir, y hay una línea divisoria clara entre esos dos estados, no aparece en ningún lugar de las leyes fundamentales de la física. La biología de la muerte es real. La experiencia de la pérdida es real. Pero la versión física de lo que pensamos que es la muerte, la cesación total, la eliminación, la transición de existir a no existir, no se encuentra en ningún lugar de las ecuaciones. Detente un momento en esa palabra. Transformación. Porque hay algo profundamente contraintuitivo en ella cuando la aplicas a la muerte. Estamos tan acostumbrados a pensar en la transformación como algo que le ocurre a cosas que permanecen, que el agua se transforma en vapor, pero sigue siendo agua, que la oruga se transforma en mariposa, pero sigue siendo un organismo, que cuando la física dice que la muerte es una transformación, el instinto inmediato es rechazarlo. Decir que eso no es lo mismo, que cuando una persona muere, no hay nada que continúe siendo esa persona de ninguna forma reconocible. Y ese instinto no está equivocado desde la perspectiva de la experiencia. Desde adentro del duelo, desde adentro de la pérdida, la transformación se siente exactamente igual que la desaparición. La persona que amabas no está aquí. El hecho de que sus átomos estén en el suelo o en el aire no te devuelve nada de lo que importaba.
Pero la física no está hablando de lo que se siente. Está hablando de lo que las ecuaciones describen. Y lo que las ecuaciones describen, sin excepción, sin un solo caso contrario en toda la historia de la física experimental, es que el universo no sabe cómo borrar, solo sabe cómo cambiar. Y esa diferencia, aparentemente técnica, aparentemente árida, resulta ser una de las afirmaciones más extraordinarias que la ciencia ha hecho jamás sobre la naturaleza de la existencia. Porque si el universo no puede borrar, entonces la pregunta que todos hemos estado haciendo mal durante milenios no es ¿qué ocurre después de la muerte? La pregunta correcta es mucho más extraña y mucho más difícil. La pregunta correcta es ¿qué significa exactamente que algo que era tan específico, tan particular, tan irrepetiblemente tú, se transforme en lugar de desaparecer? ¿Qué clase de permanencia es esa? ¿Y es suficiente? Lo que significa que algo más está ocurriendo. Algo que las ecuaciones están describiendo y que no estamos mirando directamente. Y para encontrarlo, tenemos que empezar preguntando: ¿qué ley de la física realizaría siquiera esa eliminación si existiera? Hazte una pregunta directa. ¿Qué proceso físico convierte algo que existe en algo que no existe? No algo que cambia, no algo que se dispersa, no algo que se vuelve irreconocible. ¿Qué proceso, siguiendo cualquier ley conocida de la física, elimina algo del inventario de la realidad por completo? Intenta nombrar uno. Descubrirás que no puedes, no porque la pregunta sea vaga, sino porque la operación misma no existe en el conjunto de herramientas de la física. La conservación de energía es el punto de partida. La energía no puede crearse ni destruirse. Se transforma entre formas, entre cinética y potencial, y térmica, y electromagnética. Pero el total permanece constante. Esto no es una aproximación o una simplificación útil. Es una simetría fundamental de la naturaleza, derivada de la simetría de traslación temporal de la ley física por el teorema de Noether. La energía que te constituye, la energía química en tus moléculas, la energía eléctrica en tus señales neuronales, la energía térmica de tu cuerpo. Nada de eso desaparece cuando mueres. Se redistribuye, realiza trabajo en el entorno, se convierte en calor, se convierte en energía química en los organismos que te descomponen, se convierte en movimiento en el aire y el suelo. Pero todo está ahí, cada joule conservado. La teoría cuántica de campos extiende esto aún más. En el modelo estándar de la física de partículas, la realidad fundamental no son las partículas, sino los campos, estructuras continuas que impregnan todo el espacio. Lo que llamamos partículas son excitaciones de esos campos, ondas en el sustrato subyacente. Cuando una partícula se destruye en una colisión de alta energía, lo que realmente ocurre es que su excitación de campo se transforma, redistribuyendo energía y momento en otras excitaciones, otras ondas en otros campos. La configuración total del campo evoluciona. Nada se elimina de los campos mismos. El universo no es un libro de contabilidad del que se pueden borrar entradas. Es un sistema dinámico cuyas entradas siempre se están transformando. La relatividad general trata el espacio-tiempo mismo como una estructura geométrica y los eventos dentro de él, cada colisión, cada decaimiento, cada configuración de materia en cada momento, son características de esa geometría. No puedes borrar una característica de una geometría sin reescribir la geometría misma. Y la física no describe ningún mecanismo por el cual la geometría del espacio-tiempo
esté siendo continuamente reescrita para borrar eventos pasados. Esos eventos están incrustados, permanecen como coordenadas en una variedad. Aquí hay una analogía útil. Piensa en la física como un lenguaje de programación muy sofisticado. Tiene operaciones: suma, multiplicación, transformación, rotación, evolución hacia adelante en el tiempo. Tiene reglas sobre lo que esas operaciones hacen a los estados físicos. Pero no hay función de eliminación. No hay operador de eliminar de la existencia. No hay comando que tome una configuración de materia y energía y simplemente la borre del sistema. Si escribieras una simulación física del universo entero, tendrías funciones para cada interacción conocida: gravedad, electromagnetismo, las fuerzas nucleares, fuerte y débil. Y ninguna de ellas se parecería a la eliminación. Todas se parecerían a la transformación. El cuadro de información añade otra capa a esto: la información en el sentido físico-técnico, el número de estados distinguibles que un sistema puede ocupar. Es algo que la física trata con extraordinario cuidado. La pregunta de si los procesos físicos pueden destruir información no es una pregunta filosófica en la física moderna. Es una pregunta técnica con consecuencias experimentales. Y la respuesta principal, la apoyada por la mecánica cuántica y defendida más seriamente por los principales físicos teóricos, es que la información no puede ser destruida. Puede ser desordenada más allá de cualquier posibilidad práctica de recuperación. Puede distribuirse a través de un número enorme de grados de libertad, pero se conserva en el estado total del sistema. Entonces, cuando mueres, ¿qué describe la física? Describe materia y energía reorganizándose. Describe estructuras complejas y ordenadas, disolviéndose en estados más simples y desordenados. Describe información volviéndose inaccesible, distribuida a través de tantos grados de libertad ambientales que ninguna medición concebible podría rearmarla. Describe un sistema biológico que deja de mantenerse a sí mismo contra la entropía. Nada de eso es eliminación. Nada de eso es remoción. Todo eso es transformación. Y sin embargo experimentamos la muerte, nuestra propia mortalidad, la muerte de las personas que amamos, como un final absoluto, como remoción, como la producción de un tipo específico y terrible de nada. Entonces, ¿de dónde viene esa experiencia de final absoluto? Si la física nunca produce uno en realidad, esa pregunta nos lleva a un lugar incómodo. Nos lleva a mirar al observador, a ti, y a preguntarnos si el sentido de final podría ser algo que las mentes producen en lugar de algo que la física realmente realiza. Hay una distinción que la física hace de manera silenciosa y consistente, que la mayoría de nosotros pasamos toda nuestra vida ignorando. La distinción entre cómo evoluciona el universo y cómo se experimenta el universo. La física modela la descripción externa, la vista desde fuera de un sistema, rastreando cómo cambian sus estados a lo largo del tiempo. No modela la fenomenología en primera persona. No tiene variables para lo que se siente estar dentro del sistema. Y esta distinción importa enormemente cuando hablamos de la muerte, porque lo que se siente más aterrador de la muerte, lo que mantiene a las personas despiertas a las 3 de la madrugada, lo que hace que se sienta como un final genuino, y no solo como una transformación, es la versión en primera persona. La idea de que tu experiencia se detiene, que la vista interior se oscurece, que el hilo continuo de conciencia que ha estado presente en cada momento de vigilia de tu vida
simplemente termina. Pero aquí está la cosa. La física no tiene ninguna variable para eso. En ninguna parte de ninguna ecuación que gobierne el comportamiento de la materia y la energía hay un marcador que diga la experiencia se detiene aquí. El cerebro es un sistema físico y la física rastrea la evolución de los sistemas físicos. A medida que el cerebro deja de funcionar, sus estados físicos evolucionan. Las neuronas dejan de disparar en sus patrones coordinados normales. Los gradientes electroquímicos colapsan. La temperatura se equilibra con el entorno. Todo esto es evolución del estado físico, y la física lo describe. Pero el punto en el que la experiencia interna de ese sistema, si la tenía, pasa de algo a nada. Ninguna ecuación marca ese momento. No se cruza ningún umbral físico que distinga un sistema que experimenta de uno que no experimenta de una manera que la física pueda representar directamente. Esto está relacionado con uno de los problemas sin resolver más difíciles de toda la ciencia, el problema difícil de la conciencia. ¿Por qué el procesamiento de información física da lugar a experiencia subjetiva en absoluto? ¿Por qué hay algo que se siente ser tú, en lugar de que todo ese cómputo neural ocurra en la oscuridad sin ningún teatro interior? Genuinamente no lo sabemos. Y porque no sabemos cómo surge la experiencia de la física, no podemos describir en términos físicos cuándo termina. La neurociencia del morir nos dice que la coherencia neural se desintegra, que las últimas señales detectables de actividad cerebral coordinada se desvanecen durante minutos o horas después de la muerte clínica, que el proceso es gradual en lugar de instantáneo. Pero eso es una descripción de la vista exterior, de lo que un observador en tercera persona con equipos podría medir. No es una descripción de lo que le ocurre a la vista interior, porque la física no tiene acceso a las vistas interiores. Lo que llamamos el momento de la muerte, la experiencia subjetiva de que la existencia termina, puede que ni siquiera sea un concepto coherente dentro de la física. Es una capa de interpretación. Es un límite narrativo que los seres conscientes imponen sobre procesos físicos continuos porque necesitamos categorías, porque necesitamos comienzos y finales, porque la mente humana es una máquina generadora de historias y no puede evitar imponer estructura narrativa sobre la realidad. Decimos murió a las 2:47 de la madrugada, y eso se siente como un evento preciso, un momento en que algo ocurrió. Pero lo que realmente ocurrió a las 2:47 fue que un sistema biológico cruzó un umbral operacional, un punto más allá del cual su integración y automaintención no podían recuperarse. La física a ambos lados de ese momento es continua. La evolución del estado no se pausó. El universo no marcó el evento con un símbolo especial. Y esto crea la tensión central que perseguirá el resto de esta discusión. La física describe consistentemente continuidad. La experiencia reporta consistentemente un final. Estas dos cuentas no están reconciliadas. No se reconcilian fácilmente. El cuadro de la física dice que el universo se transformó, como siempre lo hace. El cuadro experiencial dice que algo se detuvo. Y la pregunta de qué cuadro está malinterpretando algo, si la física está pasando por alto algo crucial sobre la naturaleza de la mente, o si nuestra experiencia de los finales es una especie de ficción útil, es una de las preguntas genuinamente sin resolver en la frontera de la ciencia y la filosofía. Pero observa lo que hemos establecido hasta ahora. La física no produce eliminación. La física no marca el fin de la experiencia. Y el modelo popular intuitivo de la muerte, el que todos llevamos con nosotros,
el que hace que la mortalidad sea aterradora de la manera específica en que lo es, no corresponde a nada en las ecuaciones fundamentales. Sea lo que sea la muerte, no es lo que implícitamente pensamos que es. Y aquí hay algo que vale la pena detenerse a considerar con honestidad. El hecho de que la física no marque el momento de la muerte con ningún símbolo especial no significa que ese momento no sea real. Significa algo más sutil y, en cierta manera, más perturbador. Significa que la realidad que estamos describiendo cuando hablamos de la muerte, esa sensación de frontera absoluta, de punto de no retorno, de final con mayúscula, es una realidad que pertenece al lenguaje de la experiencia y no al lenguaje de las ecuaciones. Y estos dos lenguajes no son intercambiables. No son dos maneras de decir lo mismo. Son dos tipos completamente diferentes de descripción, que apuntan a dos tipos completamente diferentes de verdad. La física te dice lo que el universo hace con la materia. La experiencia te dice lo que se siente estar hecho de esa materia. Y durante toda la historia de la ciencia moderna, hemos asumido de manera implícita que si la física describe el universo completo, entonces la experiencia debe ser reducible a la física, que si entiendes suficientemente bien las neuronas, entiendes la conciencia, que si entiendes suficientemente bien la termodinámica, entiendes la muerte. Pero esa asunción nunca ha sido demostrada. Es una apuesta filosófica enorme, disfrazada de sentido común científico. Y el problema difícil de la conciencia existe precisamente porque esa apuesta podría estar equivocada, porque podría haber algo en la experiencia subjetiva que simplemente no aparece en ninguna descripción física, por completa que sea, porque podría haber un tipo de realidad que las ecuaciones no tocan, no lo sabemos. Y esa ignorancia no es una vergüenza que pronto superaremos. Es la frontera honesta de lo que la ciencia comprende actualmente sobre su propio alcance. Aquí está la parte donde la física comienza a tirar de un hilo que la mayoría de la gente nunca nota que está ahí. Comienza con una observación simple que Albert Einstein hizo en 1905 a los 26 años, trabajando como examinador de patentes en Berna, Suiza. La luz viaja a una velocidad fija a través del vacío, aproximadamente 299.792.458 metros por segundo. Y esta velocidad no cambia dependiendo de qué tan rápido se esté moviendo el observador. Esa observación, banal en la superficie, resultó tener consecuencias tan extremas que incluso Einstein pasó años trabajando a través de sus implicaciones, una de las más profundas. No existe un momento presente universal, en ningún lugar de la física. Piensa en lo que significa ahora en la experiencia cotidiana. Significa el momento actual, la delgada astilla de tiempo que separa el pasado del futuro, el momento donde estás. Se siente como un hecho sobre el universo, que hay un presente global, que en este momento, en todos los rincones del cosmos, todo está ocurriendo simultáneamente. Pero la relatividad especial destruye esta intuición por completo. Debido a la velocidad finita de la luz, dos observadores que se mueven a diferentes velocidades estarán en desacuerdo, sistemática, matemática y correctamente, sobre si dos eventos distantes ocurrieron al mismo tiempo. No hay ningún hecho independiente del observador sobre la simultaneidad. Ahora, no es una característica del universo, es una característica de tu marco de referencia. Esto significa que el tiempo no es un río que fluye hacia adelante, llevando consigo toda la realidad.
El tiempo es una dimensión, una coordenada, el mismo tipo de coordenada que arriba, abajo o izquierda, derecha. Y así como la distinción entre norte y este no es una característica fundamental del universo, sino que depende de cómo te orientes. La distinción entre pasado y futuro, desde la perspectiva de las ecuaciones, es mucho menos absoluta de lo que sugiere la experiencia. Cuando combinas espacio y tiempo en una única estructura de 4 dimensiones, lo que Hermann Minkowski demostró que era el marco matemático natural para la relatividad especial, obtienes algo llamado espacio-tiempo. Y en el espacio-tiempo, los eventos no son cosas que ocurren y luego cesan, son puntos, coordenadas en una variedad. Cada evento que alguna vez ha ocurrido, la formación del Sol, el primer momento de tu vida, este momento ahora mismo, tiene una ubicación en esa estructura de 4 dimensiones. No una ubicación anterior, una ubicación en tiempo presente. La geometría no tiene un estante del pasado, un estante del presente y un estante del futuro, con eventos siendo movidos de uno a otro a medida que el tiempo avanza. La geometría simplemente contiene todos los eventos. Esto se llama el universo bloque o eternalismo. Y es la interpretación más directamente implicada por tomar las ecuaciones en serio. No una idea marginal, no una visión minoritaria. La interpretación más directamente implicada por tomar las matemáticas de la relatividad seriamente. El universo en este cuadro es un objeto estático de 4 dimensiones. Lo que experimentamos como el flujo del tiempo, el sentido de moverse de momento en momento, de que el presente es real de una manera en que el pasado y el futuro no lo son, es algo que ocurre dentro de la estructura, no algo que la estructura misma está haciendo. Y esto cambia el aspecto de la muerte. Si el tiempo es una dimensión y todos los eventos en esa dimensión coexisten en la geometría, entonces el último momento de tu vida no es una transición hacia la nada. Es un límite en una estructura, el punto final de una línea de mundo. Y los límites en las estructuras geométricas no hacen que la estructura desaparezca. El final de un camino no deshace el camino. El borde de un continente no significa que el continente no esté ahí. Esto no es metáfora. Esto son las matemáticas. Y se vuelve aún más extraño cuando miras lo que significa para una vida humana específicamente. Tu vida, en el marco de la relatividad, es una línea de mundo. Una curva continua a través del espacio-tiempo de 4 dimensiones que traza cada posición que has ocupado en cada momento que has existido. Desde el nacimiento, desde la concepción realmente, dependiendo de dónde traces el límite, a través de cada segundo de tu vida, a través de este momento ahora mismo y extendiéndose hacia adelante hasta el último momento de tu existencia biológica. Esa curva entera existe como una característica de la variedad del espacio-tiempo. No las partes pasadas como memorias y las partes futuras como anticipación y la parte presente como realidad. La totalidad a la vez como un objeto geométrico. Tu nacimiento es un punto en esa curva. Tu muerte es otro punto en esa curva. Ninguno es más o menos real que cualquier otro punto. Todos coexisten en la estructura. El momento en que tienes 10 años, sentado en algún lugar haciendo algo que quizás ni siquiera recuerdas, ese momento no ha desaparecido. Está incrustado. Es una coordenada. Si pudieras de alguna manera situarte fuera del tiempo, fuera de la estructura de 4 dimensiones, y verla como ves una escultura tridimensional, verías toda tu vida desplegada como un único objeto, todo ello presente simultáneamente.
Este es un experimento mental que tiende a fascinar o perturbar a las personas, a menudo ambos simultáneamente. Y esa reacción vale la pena examinarla, porque el instinto es protestar, decir, pero el pasado se fue, mi yo de 10 años no existe más, esos momentos terminaron. Y la respuesta de la física es silenciosamente devastadora. Esas son tus experiencias desde dentro de la estructura. Eso es lo que se siente desde dentro de una conciencia incrustada en la línea de mundo moverse a lo largo de la dimensión del tiempo. El sentimiento de que el pasado se ha ido es real como sentimiento. La física dice que los eventos mismos no se han ido. Considera lo que ocurre en el punto final de la línea de mundo, el momento de la muerte. En el pensamiento cotidiano, ese momento tiene una calidad especial. No es solo un momento como otros momentos, es el último momento, el que después del cual no hay más momentos. Se siente fundamentalmente diferente de cualquier otro punto en la línea de mundo, pero en la geometría del espacio-tiempo es solo otra coordenada. No hay ninguna ecuación en la relatividad general que trate el punto final de una línea de mundo de manera diferente a cualquier otro punto en esa línea de mundo. La variedad contiene todos los puntos por igual. La geometría no registra que este punto particular es un terminus en ningún sentido ontológicamente significativo. Es un límite en el sentido matemático de un límite. De la misma manera que la última página de un libro es un límite, mientras que el libro mismo, todas sus páginas juntas, permanece completamente presente como un objeto. Hay una analogía que ayuda aquí, aunque todas las analogías eventualmente se rompen. Piensa en la diferencia entre leer un libro y el libro que existe como un todo. Cuando lees un libro, lo experimentas página por página, una palabra siguiendo a otra, las páginas anteriores convirtiéndose en pasado y las páginas posteriores permaneciendo como futuro, solo la página frente a ti sintiéndose presente. Desde tu perspectiva como lector, el libro se despliega en el tiempo, pero el libro mismo como objeto contiene todas sus páginas simultáneamente. La última página ya está ahí, lo hayas leído o no. La existencia de la última página no disminuye la existencia de ninguna otra página. Todas coexisten en el objeto. Tu vida, según el universo bloque, es como ese libro. Desde adentro, desde la perspectiva de la conciencia incrustada en la línea de mundo, se despliega en el tiempo. Cada momento sigue al anterior. El pasado retrocede, el futuro se acerca. El presente es la única cosa real, pero el libro ya está escrito. La línea de mundo ya es un objeto completo en la variedad. Cada momento de tu vida, cada conversación, cada sensación, cada martes por la mañana mundano, ya está ahí. Ya es una característica permanente de la estructura de 4 dimensiones. Y la muerte desde esta perspectiva no es el final del libro, es la última página, la página que siempre iba a estar ahí, que está en la estructura de la misma manera que cada otra página está en ella. La estructura no se vuelve menos real cuando llegas a la última página. No desaparece, está completa. Ahora, la pregunta que esto plantea de inmediato es enorme. ¿Significa esto algo para la experiencia? ¿Importa en algún sentido vivido que tus momentos pasados todavía estén ahí en la geometría del espacio-tiempo? Y aquí es donde la física encuentra sus límites, donde entrega la pregunta a la filosofía y se queda quieta en el límite. La física dice que los eventos están preservados en la estructura. No dice que la conciencia pueda acceder a ellos.
No dice que la experiencia continúa. No te está ofreciendo inmortalidad ni consuelo. Te está ofreciendo algo más extraño. La sugerencia de que ido no es una palabra de la física, que la eliminación no es una operación de la física, que el universo, en la medida en que las ecuaciones de la relatividad se refieren, no borra tu vida cuando termina, la retiene como geometría. Y lo que haces con ese hecho, lo que significa para cómo piensas sobre la mortalidad, el significado, la pérdida, eso depende completamente de ti. Bloque 7. Parte 6. La carta de Einstein, que cambia como los físicos hablan del tiempo. En marzo de 1955, Albert Einstein tenía 76 años, vivía en Princeton, Nueva Jersey, y sabía que estaba muriendo. Su salud había estado fallando durante años. Y en ese mes recibió la noticia de que Michele Besso, su amigo más cercano y más antiguo, el hombre que había sido su tabla de resonancia durante el desarrollo de la relatividad especial 50 años antes, había muerto en Ginebra. Einstein escribió a la familia de Besso. La carta es corta, es cálida y está de duelo a su manera. Y cerca de su final contiene una oración a la que los físicos y filósofos han vuelto desde entonces. Einstein escribió que Besso le había precedido un poco y que eso no significaba nada porque, escribió Einstein, la distinción entre pasado, presente y futuro, por más persistente que sea, es solo una ilusión. Ahora, esta oración ha sido citada muchas veces, a menudo en contextos que la hacen sonar como la filosofía suave de un anciano. Pero Einstein no estaba hablando con ligereza. Era un físico hasta la médula y estaba hablando en el lenguaje estricto del marco que había pasado su vida construyendo. Lo decía técnicamente. La distinción entre pasado, presente y futuro no es una característica fundamental de la realidad física. Es una característica de la experiencia, de la forma en que los seres conscientes incrustados en la línea de mundo perciben su movimiento a través del espacio-tiempo. El universo bloque, la variedad de 4 dimensiones en la que todos los eventos coexisten, era el universo de Einstein. Y en ese universo, la muerte de Besso no fue una eliminación. Fue un punto en una estructura. Un punto que existía permanentemente junto a cada otro punto en la línea de mundo de Besso y junto a cada punto en la línea de mundo de Einstein, donde habían trabajado juntos, discutido juntos, pensado juntos. Einstein murió un mes después, en abril de 1955. Murió habiendo construido un marco para la física que por su propia lógica lo preservaba a él y a Besso como características geométricas del universo. No su conciencia, no su experiencia, pero los eventos de sus vidas, cada momento, cada punto en sus líneas de mundo, permanentemente incrustados en el espacio-tiempo. El peso emocional de esto no debe pasarse por alto. Aquí hay un hombre, uno de los científicos más grandes que jamás hayan vivido, aproximándose a su propia muerte, escribiendo a la familia de su amigo muerto y desplegando su propia teoría para reencuadrar esa muerte, no como desaparición, sino como reubicación en una estructura que no elimina. Eso no es exactamente consuelo. No ofrece nada sobre experiencia o conciencia o reunión, pero es una declaración genuina sobre la física y refuerza el hilo que corre a través de todo lo que estamos discutiendo. Que el universo, tal como lo describen las ecuaciones, no tiene un mecanismo de eliminación, tiene geometría, tiene estados que evolucionan, tiene estructura que persiste.
El hecho de que Einstein considerara esto digno de decirse precisamente en ese momento, a personas de duelo, sugiere que incluso para el físico que construyó la teoría, la brecha entre la descripción matemática y la experiencia vivida de la pérdida era algo que necesitaba cerrar. No estaba afirmando que Beso sobrevivió. Estaba afirmando que el universo no borra. Y esas dos afirmaciones son diferentes de maneras importantes que todavía estamos trabajando. ¿Qué significa para cómo piensas en las personas que has perdido saber que sus momentos, no su conciencia, no su experiencia, sino los eventos de su existencia, son características permanentes de una estructura geométrica? ¿Qué significa para cómo piensas en tu propia eventual muerte? Estas no son preguntas con respuestas claras, son preguntas que vale la pena llevar. Cambia del lenguaje de la geometría al lenguaje de la información, de la relatividad a la teoría cuántica. Y en la teoría cuántica, el principio en el centro de todo se llama unitariedad. Y la unitariedad es en su núcleo una declaración sobre la memoria. El universo a nivel cuántico no olvida. Aquí está lo que significa la unitariedad. La ecuación de Schrödinger, la ecuación maestra que rige cómo evolucionan los sistemas cuánticos en el tiempo, es lineal y unitaria. Unitaria significa que preserva una cantidad matemática llamada la norma de la función de onda. Y más importante aún, significa que la evolución es reversible en principio. Si conoces el estado exacto de un sistema cuántico en cualquier momento, y conoces el hamiltoniano que rige su evolución, puedes correr las ecuaciones hacia adelante para encontrar cualquier estado futuro, y puedes correrlas hacia atrás para reconstruir cualquier estado pasado. No se pierde información en el proceso. El contenido total de información del estado cuántico se conserva de la misma manera que se conserva la energía. La evolución cuántica es una contabilidad perfecta. ¿Por qué importa esto? Porque la información en el sentido físico no es un concepto abstracto. Es una propiedad de los sistemas físicos, el número de estados distinguibles que un sistema puede ocupar. Las correlaciones entre diferentes partes de un sistema, la estructura que distingue esta configuración de cada otra configuración. Y cuando algo complejo, digamos un cuerpo humano, un cerebro, una mente, experimenta una transición, la unitariedad cuántica dice que el contenido de información del sistema se conserva en el estado total del universo. La información se redistribuye, se desordena, se codifica en correlaciones entre los átomos que alguna vez fuiste tú y los átomos del aire y el suelo a tu alrededor, y los fotones que irradian hacia afuera desde el calor de tu descomposición. Pero está ahí, todo, conservación perfecta. Hay una distinción que importa enormemente aquí, entre desordenar y eliminar. Desordenar es lo que ocurre cuando tomas un mensaje ordenado y lo cifras o lo trituras o lo mezclas en un montón de confeti de papel aleatorio. La información todavía está ahí. En principio, con conocimiento perfecto, podrías reconstruirla. Pero en la práctica es completamente inaccesible. Eliminar sería si de alguna manera removieras el confeti de la realidad por completo. La mecánica cuántica permite el desorden, prohíbe la eliminación. Esto significa que la información física que te constituye, el estado cuántico específico de cada átomo en tu cuerpo, las correlaciones que codifican tus memorias y personalidad y estructura neural, no se destruye cuando mueres. Se desordena. Se distribuye a través del entorno de una forma que ninguna tecnología práctica concebible podría decodificar. Pero físicamente, matemáticamente, dentro del marco de la teoría cuántica, está ahí,
el universo está manteniendo sus libros. Esta es la cara informacional del mismo insight que encontramos en la mecánica clásica y en la relatividad. Las leyes del universo, en cada marco, son leyes de transformación. Describen cómo se mueve y cambia de forma la información. No describen la creación de información de la nada, y no describen la destrucción de información en la nada. El universo parece ser informacionalmente cerrado, un sistema en el que todo se conserva, en el que el estado total siempre contiene todo lo que alguna vez fue codificado en correlaciones cada vez más complejas. Y la pregunta de si esto se mantiene en todos los casos, si hay algún proceso físico que genuinamente destruya información, es una de las preguntas más disputadas e importantes en la física teórica moderna. La prueba más severa del principio vino de los objetos más extremos del universo. Bloque 9. Parte 8. La paradoja del agujero negro, que casi rompió la física. A mediados de la década de 1970, Stephen Hawking publicó un cálculo que sacudió la física teórica hasta sus cimientos. Había combinado la relatividad general con la teoría cuántica de campos, dos marcos que no se sientan cómodamente juntos, cuya unificación sigue siendo uno de los problemas centrales sin resolver en la física, y los aplicó a los agujeros negros. Y el resultado que encontró fue tanto extraordinario como profundamente perturbador. Los agujeros negros en la relatividad general son regiones del espacio-tiempo, donde la gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Una vez que algo cruza el horizonte de eventos, el límite de no retorno, desaparece desde la perspectiva del universo externo, sellado de cualquier comunicación con el exterior. El cálculo de Hawking mostró que los efectos cuánticos cerca del horizonte de eventos hacen que los agujeros negros emitan radiación de manera lenta, una radiación térmica aleatoria en su carácter que no lleva ninguna información sobre lo que cayó dentro. A lo largo de un enorme lapso de tiempo, el agujero negro pierde energía, se encoge y eventualmente se evapora por completo. Y en el cálculo original de Hawking, todo lo que alguna vez cayó en el agujero negro, toda esa información, todos esos estados físicos, desaparecería, destruido permanentemente, no desordenado, eliminado. Esto fue una crisis, no un rompecabezas filosófico, una crisis genuina. Porque si la información puede ser destruida por los agujeros negros, entonces la mecánica cuántica debe estar equivocada. Específicamente, la unitariedad debe ser violada. El principio fundacional de que la evolución física preserva la información debe fallar. Y si la unitariedad falla, todo el marco de la teoría cuántica, que subyace a toda la física moderna, desde los transistores en las computadoras hasta la química de las moléculas biológicas, requeriría una revisión fundamental. La batalla que siguió a este cálculo es una de las más extraordinarias en la historia de la física. Duró décadas. Atrajo a los mayores físicos teóricos del planeta. Por un lado, Hawking y otros que creían que la pérdida de información era real, que el universo podía eliminar. Por el otro lado, físicos como Leonard Susskind y Gerard T. Hooft, que estaban convencidos de que la unitariedad no podía estar equivocada, que la información tenía que preservarse de alguna manera. Susskind luego escribió un libro sobre esta batalla llamado La Guerra del Agujero Negro. El conflicto fue real, personal y técnicamente brutal. Lo que eventualmente surgió de esta batalla, y que el propio Hawking finalmente concedió en 2004, revisando su posición original, fue una imagen en la que la información no se pierde.
La radiación de Hawking, que sale de un agujero negro en evaporación, no es verdaderamente aleatoria, no es verdaderamente térmica. Está correlacionada de maneras extraordinariamente sutiles con el estado cuántico preciso de todo lo que alguna vez cayó en el agujero negro. Las correlaciones son tan complicadas, tan extendidas a través de tantos grados de libertad, que extraer la información sería efectivamente imposible para cualquier observador realista. Pero está ahí, el estado cuántico total del universo, incluida la radiación de un agujero negro evaporado, contiene el registro de información completo de todo lo que alguna vez cayó en él. El universo no olvidó, solo hizo que la memoria fuera incomprensiblemente difícil de leer. Esto significa que ni siquiera los objetos más extremos del universo conocido, los agujeros negros, que fueron diseñados específicamente por las ecuaciones de la relatividad general para atrapar y sellar todo lo que se acerque a ellos, son capaces de eliminar información. El compromiso del universo con la conservación es así de fundamental, así de absoluto. Y esto conecta de vuelta a nuestro hilo central de la manera más directa posible. Si los agujeros negros no pueden eliminar información, nada puede. El proceso de morir, de la descomposición biológica, de los átomos que te formaban dispersándose en el entorno, este es un proceso de desorden, un proceso de redistribución de información, exactamente como la radiación de Hawking. Extraordinariamente difícil de revertir en la práctica, funcionalmente imposible de recuperar. Pero no eliminación, nunca eliminación. El universo, incluso en su comportamiento más extremo, nunca escribe un comando de eliminación. Solo transforma. Piensa en lo que eso significa para un momento. Los agujeros negros son los objetos más extremos que el universo conocido ha producido. Son regiones donde la gravedad ha vencido a todas las demás fuerzas, donde el espacio-tiempo mismo está tan curvado que nada puede escapar, donde la física clásica se rompe y necesitamos una teoría de gravedad cuántica que todavía no tenemos para describir completamente lo que ocurre en su interior. Y aún así, incluso estos objetos, incluso estas estructuras, diseñadas por las propias matemáticas de la relatividad para ser las trampas más perfectas del universo, incluso ellos no pueden destruir información. No pueden borrar. Lo intentaron. Las ecuaciones de Hawking lo dijeron con toda la precisión de la física matemática más avanzada de su época. Y la respuesta que surgió después de décadas de la batalla intelectual más feroz de la física moderna fue: no, no puede hacerse. La información escapa, codificada en correlaciones que ningún instrumento podría medir, pero que están matemáticamente presentes. El universo mantiene sus registros, incluso cuando parece que los está destruyendo. Hay algo casi obstinado en eso, como si el universo tuviera un compromiso profundo, grabado en sus leyes más fundamentales, con no perder nada de lo que alguna vez ocurrió. Como si la realidad misma llevara una contabilidad perfecta que ningún proceso, ni siquiera los más violentos y extremos que la naturaleza puede producir, puede falsificar. Ese compromiso se llama unitariedad, y es la razón por la que la mecánica cuántica es la teoría física más precisa jamás construida. Y es la razón por la que cuando miras lo que le ocurre a la información que te constituye cuando mueres, la respuesta no es que desaparece. La respuesta es que se convierte en el problema más difícil de descifrar del universo, pero sigue estando ahí. Bloque 10. Parte 9. La implicación perturbadora. Que nadie nota.
La conservación de información es un hecho sobre la física. El contenido de información de un sistema físico se preserva en el estado cuántico total del universo. Eso es lo que dicen las matemáticas, y eso es lo que la paradoja del agujero negro forzó a los físicos a confirmar a un costo intelectual enorme. El universo no elimina. Pero la conservación de información no es lo mismo que la continuidad de identidad. Y esta distinción es crucial. La información que te constituye, el estado cuántico de tus átomos, las correlaciones que codifican tus memorias y personalidad, se conserva después de la muerte, se distribuye, se desordena, se extiende a través del entorno en formas completamente irreconocibles como tú. Pero los bits están todos ahí. El universo no ha perdido ni uno solo de ellos en ningún sentido técnico. Lo que el universo ha perdido, lo que no sobrevive, es la integración. La identidad tal como la experimentas no es solo una colección de información. Es información organizada, información estructurada, información procesada e integrada de una manera específica por una arquitectura específica. La red neural que es tu cerebro no es solo un recipiente de información. Es una estructura de procesamiento de información. Y el procesamiento mismo, la integración, la vinculación momento a momento de la entrada sensorial y la memoria y la predicción en una experiencia coherente de sí mismo. Esa estructura requiere que la arquitectura esté intacta. Cuando la arquitectura se desintegra, el procesamiento se detiene. La información persiste dispersa en el entorno, pero la integración, la cosa que la hacía experiencia, la cosa que te hacía a ti, eso requiere que la estructura esté intacta. Así que la física te da algo extraordinario y algo terrible simultáneamente. Lo extraordinario, tú, a nivel de información, nunca eres borrado del universo. Cada bit de ti se conserva exacta y perfectamente en el estado cuántico total de la realidad. Lo terrible, esos bits dispersos en el entorno no guardan ninguna relación funcional con el yo que experimentas como continuo. La conservación de información no es conservación de conciencia. La conservación de información no es conservación de identidad. Es conservación de la materia prima. De la misma manera que los ladrillos de un edificio demolido todavía existen después de la demolición. El edificio se ha ido, los ladrillos siguen ahí. Y esta es exactamente la brecha en la física, la brecha a la que seguimos volviendo. La física dice transformación sin eliminación. La experiencia dice que hay algo que se siente ser tú ahora mismo y que ese algo cesará. La física no está equipada para arbitrar entre estas dos cuentas. Puede decirnos que la información se conserva. No puede decirnos si la conservación de información es suficiente para la cosa que importa. La continuidad de la experiencia, la supervivencia del yo en cualquier sentido. Esa pregunta se sienta en el límite entre la física y la filosofía. Exactamente donde vive el problema difícil de la conciencia. Exactamente donde nuestro entendimiento actual se agota. La segunda ley de la termodinámica es la única ley de la física que parece apuntar en una dirección definitiva. En un universo donde casi todo lo demás es simétrico en el tiempo, donde las ecuaciones de la mecánica y la teoría cuántica funcionan igualmente bien, corriendo hacia adelante o hacia atrás en el tiempo, la segunda ley insiste en una asimetría, la entropía, la medida del desorden del físico. Siempre aumenta con el tiempo en un sistema cerrado. El orden se disuelve espontáneamente en el desorden. El calor fluye del caliente al frío, nunca a la inversa.
Los sistemas complejos y estructurados derivan hacia estados más simples y difusos. Esta es la ley que le da al tiempo su flecha. La razón por la que recuerdas el pasado y no el futuro. La razón por la que el vidrio roto no se vuelve a armar. La razón por la que la edad se mueve en una dirección. Y hace que la vida, cualquier vida, no solo la humana, sea algo notable. La vida es una violación local de la tendencia de la segunda ley, no una violación genuina. La termodinámica no está equivocada, sino una excepción mantenida temporalmente por energía local. Un organismo vivo toma energía de su entorno, luz solar para las plantas, energía química en los alimentos para los animales, y usa esa energía para mantener su orden interno, para mantener la compleja estructura organizada de la biología, lejos de disolverse, en equilibrio con el entorno. La vida es, en términos termodinámicos, una isla de baja entropía, en un mar de creciente desorden. Tu cerebro es el ejemplo más extraordinario de esto. El cerebro humano, consumiendo unos 20 vatios de potencia eléctrica, aproximadamente la potencia de una lámpara tenue, mantiene una estructura de complejidad casi incomprensible. Aproximadamente 86.000 millones de neuronas, conectadas por aproximadamente 100 billones de conexiones sinápticas, disparando en patrones coordinados de actividad electroquímica que codifican sensación, memoria, predicción, emoción, lenguaje, identidad. Este nivel de organización, mantenido constantemente contra el gradiente termodinámico, es lo que hace posible la conciencia. El cerebro es un motor de baja entropía que funciona con un pronunciado gradiente de energía y produce experiencia como su producto. La muerte desde la perspectiva termodinámica es lo que ocurre cuando ese motor falla, cuando el suministro de energía se corta o los mecanismos de mantenimiento se desintegran. La estructura comienza a disolverse, la entropía aumenta. Los patrones ordenados de actividad neural, las ondas coherentes de señal eléctrica, la danza coordinada de neurotransmisores, los gradientes de concentración cuidadosamente mantenidos a través de las membranas celulares, todo comienza a relajarse hacia el equilibrio. Este no es un evento instantáneo. Es un proceso que se desarrolla durante minutos, horas y días a medida que diferentes sistemas fallan a diferentes velocidades. La precisa orquestación de la química biológica, que la vida pasó miles de millones de años de evolución perfeccionando, se deshace. Y aquí está la cosa que vale la pena notar. La cosa que conecta esto de vuelta a la pregunta de si la muerte es eliminación. Cuando una estructura de baja entropía se disuelve en un estado de mayor entropía, la materia y la energía de la estructura original no desaparecen, se redistribuyen. Los átomos de tu cerebro no dejan de existir cuando la actividad neural se detiene. Se dispersan en el entorno, participando en otras reacciones químicas, otros procesos biológicos, otras configuraciones. La energía que estaba manteniendo tu orden neural se convierte en calor, en la energía química de las bacterias del suelo, en la energía cinética de los gases de descomposición. La estructura ordenada se ha ido. Las cosas que formaban la estructura ordenada están completamente presentes, organizadas de manera diferente. Esta es la versión termodinámica del mismo argumento que hicimos en el primer acto. La flecha de la entropía no apunta hacia la eliminación, apunta hacia la redistribución. El universo no se está vaciando, se está homogeneizando, extendiendo su contenido de manera más uniforme. Y en ese extenderse, nada se pierde del inventario de materia y energía.
Solo la estructura, la organización, el patrón, el arreglo improbablemente de baja entropía que era una vida, se disuelve mucho más arriba, mucho más allá de la escala humana, mucho más allá de la escala biológica, mucho más allá de la escala de civilizaciones o especies o planetas o incluso estrellas. Ve a la escala donde la física piensa sobre el comportamiento a largo plazo del universo mismo. Y a esa escala, algo extraordinario le ocurre a la pregunta de identidad y recurrencia. En 1890, el matemático francés Henri Poincaré demostró un teorema sobre el comportamiento a largo plazo de los sistemas físicos clásicos. El teorema se aplica a sistemas con un número finito de estados confinados a una región acotada del espacio de fases. Y establece lo siguiente: dichos sistemas, dado suficiente tiempo, regresarán arbitrariamente cerca de cualquier estado que hayan ocupado previamente. No exactamente, pero dentro de cualquier grado de aproximación especificado. Cada configuración en que el sistema haya estado alguna vez será revisitada infinitamente a menudo a lo largo del tiempo infinito. El sistema es fundamentalmente recurrente. Las escalas de tiempo involucradas son asombrosas. Para un sistema con la complejidad de un cuerpo humano, aproximadamente 10 elevado a la 28 átomos, el tiempo de recurrencia de Poincaré, el tiempo promedio antes de que el sistema regrese dentro de una proximidad microscópica de su estado original, es un número tan grande que se requeriría muchas páginas solo para escribirlo en notación decimal. Empequeñece la edad actual del universo por factores que hacen que la edad actual del universo parezca un error de redondeo. Aproximadamente 10 elevado a la potencia de 10 elevado a la 28 años. Un número que hace que la eternidad parezca modesta. También existe la importante advertencia de que el teorema se aplica a sistemas mecánicos clásicos, y el universo puede no satisfacer todas sus suposiciones. Puede estar expandiéndose indefinidamente, de maneras que cambien la estructura del espacio de fases relevante. El teorema es un resultado matemático que se aplica limpiamente a sistemas idealizados, y si se aplica al universo real, es una pregunta legítima sin respuesta establecida. Pero aquí está lo que es interesante del resultado, incluso como declaración matemática sobre sistemas idealizados. Dice que en un universo con recursos finitos y tiempo infinito, las configuraciones recurren. El arreglo específico de materia y energía que constituye cualquier estado particular, incluyendo en principio el estado que era un cerebro humano en un momento particular, no es un evento único desde la perspectiva del universo. Es una muestra de una distribución de configuraciones posibles y, dado suficiente tiempo, la distribución será muestreada de nuevo. Esto no es una promesa, no es una predicción, es una consecuencia matemática de las leyes de la mecánica clásica aplicadas a sistemas cerrados a lo largo del tiempo infinito. Y refuerza el hilo central de la manera más extrema posible. El universo no elimina configuraciones, las muestrea y, dado tiempo infinito, las remuestrea. El arreglo específico de átomos que eras tú no ha desaparecido del espacio de posibilidades del universo. Es un punto en el espacio de configuración que el universo, si funciona el tiempo suficiente y si se mantienen las suposiciones correctas, visitará de nuevo. Las variables físicas a disposición de la física son materia, energía, momento, spin, carga, campos, funciones de onda y coordenadas del espacio-tiempo.
Estas son las piezas fundamentales de cada descripción física, jamás escrita. Describen todo de lo que está hecho el universo, en cada configuración en que el universo haya estado alguna vez, con cada precisión que la física puede lograr actualmente. Son herramientas extraordinariamente poderosas. Son, por cualquier medida razonable, las descripciones más precisas y de mayor alcance de la realidad que los seres humanos hayan producido jamás. Con estas variables, la física ha predicho el comportamiento de las partículas subatómicas a 11 decimales, descrito la evolución del universo desde fracciones de segundo después del Big Bang y mapeado la geometría del espacio-tiempo alrededor de objetos tan densos que la luz no puede escapar de ellos. El historial de éxitos no tiene precedentes en la historia del conocimiento humano. No hay ninguna variable entre ellas para el yo, ninguna. Ningún término en ningún lagrangiano, ninguna coordenada en ningún espacio de fases, ningún número cuántico en ningún modelo de física de partículas, ningún campo en ninguna teoría cuántica de campos que corresponda a la persona que está teniendo esta experiencia. Toma cualquier libro de texto, en cualquier rama de la física. Busca en el índice. Encontrarás masa, spin, carga, entropía, energía, densidad, probabilidad, amplitud, tensor métrico. No encontrarás yo. No encontrarás sujeto. No encontrarás el concepto que es desde el interior de cualquier vida humana la cosa más cierta e inmediata del mundo. El hecho de que haya alguien aquí teniendo experiencias, siendo algo en lugar de nada. El concepto de identidad, el concepto de un yo continuo, un sujeto de experiencia, una perspectiva que persiste a lo largo del tiempo y tiene una historia y anticipa un futuro, no aparece en los formalismos matemáticos de la física. No es que aparezca en algún rincón oscuro y sea difícil de extraer. No es que esté codificado implícitamente y necesite una traducción cuidadosa para recuperarlo. No aparece. Las ecuaciones guardan silencio sobre el asunto de quién las está leyendo. Una respuesta a esta observación es que no debería aparecer, que la física es una descripción de la realidad objetiva desde una perspectiva de tercera persona, y que la identidad en primera persona simplemente no es el tipo de cosa que la física pretende describir. Bajo esta visión, la física del cerebro es una descripción del comportamiento de la materia organizada de una manera particular. La identidad de la persona cuyo cerebro es la perspectiva continua e integrada en primera persona que unifica toda esa actividad neural en algo que se siente ser, no es un hecho físico adicional sobre la materia. Es una característica de la interpretación de esa materia por la mente que está corriendo en ella. La física describe la partitura. La identidad es lo que suena desde dentro de la actuación. La ausencia de identidad en la física, bajo esta visión, no es una brecha, es simplemente el alcance. La física tampoco describe sinfonías, y nadie considera que esto sea una deficiencia en la teoría de la acústica. Pero esta respuesta se vuelve incómoda cuando la presionas. Porque si la identidad es puramente interpretativa, si es enteramente una cuestión de cómo está organizada la materia y la física de esa organización es completa, entonces no debería haber más pregunta sobre qué es la identidad o dónde vive. Y sin embargo, claramente la hay. La neurociencia ha hecho un progreso extraordinario en las últimas décadas en mapear los correlatos neurales de experiencias específicas. Los patrones de actividad asociados con percibir un color particular, reconocer una cara particular, recuperar una memoria particular.
tomar una decisión particular. La especificidad y precisión de estos mapeos es genuinamente notable, pero la neurociencia no ha identificado un correlato neural del yo mismo, de la vinculación de todas estas experiencias específicas en una única perspectiva continua en primera persona. El sentido de que todo esto le está ocurriendo a alguien, que las experiencias están integradas en lugar de simplemente coocurriendo. La maquinaria está ahí generando experiencias. La experiencia de ser un yo está ahí, indudable desde adentro. La conexión entre ellas, la explicación de por qué este particular arreglo de materia da lugar a algo que se siente ser, y específicamente ser este, no se entiende en absoluto en ningún sentido fundamental. Este es el problema difícil de la conciencia, tal como lo nombró el filósofo David Chalmers. Y vale la pena ser precisos sobre lo que lo hace difícil. Los problemas fáciles de la conciencia, y solo son fáciles en relación al problema difícil, no en ningún sentido absoluto, son los problemas de explicar las funciones cognitivas. Cómo el cerebro procesa información, integra señales de diferentes sistemas sensoriales, controla el comportamiento, produce lenguaje, almacena y recupera memorias. Estos problemas son difíciles en la práctica, pero son el tipo de problemas que la neurociencia y la ciencia cognitiva están equipadas para abordar, porque son problemas sobre la organización funcional y física de un sistema. El problema difícil es diferente. Pregunta no cómo el cerebro realiza estas funciones, sino por qué realizarlas va acompañado de experiencia subjetiva en absoluto. ¿Por qué hay algo que se siente ver el rojo, en lugar de simplemente un patrón de actividad neural que discrimina fotones de longitud de onda roja de otros? ¿Por qué el procesamiento de información ocurre en la oscuridad de la función objetiva o en la luz de la experiencia sentida? ¿Por qué hay una luz en absoluto? Nadie lo sabe. Esto no es falsa modestia. No es el tipo de no saber que cederá a algunas décadas más de neurociencia bien financiada. Es una brecha conceptual, una brecha en nuestra comprensión de qué tipo de cosa es la conciencia, si es el tipo de cosa que la descripción física puede capturar, si el vocabulario en tercera persona de la física y la neurociencia es siquiera en principio adecuado para describir lo que es por su naturaleza un fenómeno en primera persona. Hay filósofos y científicos serios que piensan que el problema difícil se disolverá a medida que madure la neurociencia, que la conciencia resultará ser un tipo de procesamiento de información y que la calidad sentida de la experiencia resultará no ser nada más allá de la función. Y hay filósofos y científicos serios que piensan que esto nunca funcionará, que la brecha explicativa no es un artefacto de nuestra ignorancia actual, sino una característica estructural de la relación entre la descripción objetiva y la experiencia subjetiva. El debate es genuino y no está resuelto. Esto importa enormemente para la pregunta de la muerte, porque la pregunta de si persistes a través de la muerte, si la identidad sobrevive en cualquier sentido que significaría algo para ti, requiere saber qué es realmente la identidad a nivel físico. La respuesta que la física da a la pregunta de persistencia depende enteramente de en qué decidamos que consiste la identidad. Si la identidad es simplemente información, un patrón específico de datos codificado en los estados de las neuronas, una configuración particular de variables físicas, entonces la conservación de información que garantiza la mecánica cuántica podría parecer ofrecer algo. El patrón de información que eras tú
persiste en principio, distribuido en el entorno codificado, en las correlaciones entre partículas mantenidas en el estado cuántico total del universo. La contabilidad está equilibrada. La información no se ha ido. Pero como hemos visto, la conservación de información no es lo mismo que la continuación de la identidad. No es ni siquiera cercana a la misma cosa. La identidad, tal como la experimentamos desde adentro, no es meramente la presencia de información. Requiere integración. Requiere que la información sea reunida en algo, organizada en una perspectiva, unificada en un punto de vista. La información dispersa no es un yo. Una biblioteca contiene una enorme cantidad de información sobre la experiencia humana sin tener ella misma ninguna experiencia. Las moléculas de agua que alguna vez formaron parte de tu cuerpo, ahora dispersas en el océano, llevan en el sentido mecánico cuántico correlaciones que se remontan a ti. No te constituyen. La información que te hace ser tú no es suficiente para que seas tú, a menos que esté integrada de la manera correcta, organizada en la estructura correcta, corriendo en tiempo real en el sustrato físico correcto. Y la muerte disuelve el sustrato. La información persiste en algún sentido físico atenuado, pero la integración se ha ido. Y si la identidad es algo más allá de la información, si hay algún aspecto de la conciencia, alguna característica de la experiencia subjetiva que no está capturada por el cuadro de teoría de la información, entonces la física está aún más lejos de poder abordar la pregunta de lo que las leyes de conservación podrían sugerir. Porque entonces lo que persiste cuando persiste la información ni siquiera es la cosa relevante. El problema difícil de la conciencia abre la posibilidad de que la conciencia no sea simplemente una forma de procesamiento de información, que la calidad sentida de la experiencia involucre algo que el cuadro físico no puede y quizás no puede describir. No sabemos cuál de estos cuadros es correcto. No sabemos si la conciencia es física, en el sentido de que todo lo que consiste podría en principio ser descrito por las variables de la física. Y porque no lo sabemos, no podemos decir qué le ocurre a la cosa que más importa. No la materia, no la energía, no la información, sino la perspectiva, cuando el sistema físico que la estaba corriendo experimenta la transformación llamada muerte. La física tiene todo, excepto la cosa que más importa para la pregunta. Tiene materia, energía, información, geometría, tiempo. Tiene, como hemos establecido a través de 4 marcos, ninguna función de eliminación. No te tiene a ti, no como sujeto en primera persona, no como el destinatario al que se le están describiendo estas variables. Y tu ausencia de las ecuaciones no es un descuido temporal que aguarda corrección por mejores instrumentos o teorías más poderosas. Puede ser, como el problema difícil sugiere, una característica fundamental de la brecha entre descripción y experiencia. Una brecha que ha existido desde el primer momento en que un sistema físico tomó conciencia de sí mismo y encontró esa conciencia en ningún lugar de la física que lo describía. Esa brecha es donde vives, y es donde la pregunta de ¿qué te ocurre? Permanece por ahora genuina y quizás permanentemente abierta. Juntemos todo esto y nombremos lo que han construido colectivamente. Esta es la síntesis, el lugar donde todos los hilos que hemos estado tirando llegan al mismo nudo. Cada marco abordó la pregunta de lo que le ocurre a una persona desde un ángulo diferente, usando un vocabulario diferente, operando a una escala diferente. Y sin embargo convergen. No porque los hayamos forzado a hacerlo,
no porque seleccionamos los marcos que estaban de acuerdo entre sí y descartamos los que no lo estaban, sino porque la pregunta misma, ¿qué dice la física sobre la persistencia de las cosas?, resulta tener una respuesta sorprendentemente consistente a través del espectro completo de nuestras teorías más fundamentales. La relatividad nos dice que el espacio-tiempo es una estructura geométrica de 4 dimensiones en la que todos los eventos coexisten. Los momentos de tu vida son coordenadas permanentes en esa geometría, no memorias de eventos, no registros de eventos, no ecos de eventos. Los eventos mismos tejidos en el tejido de lo que existe. El particular martes por la tarde cuando tenías 7 años y la luz entraba por una ventana en un ángulo específico y entendiste algo por primera vez. Ese momento es una coordenada. Está ubicado en el espacio-tiempo. No ha desaparecido. No ha sido eliminado. La geometría que lo contiene se extiende igualmente y sin preferencia a través de todo el tiempo, pasado, presente y futuro. Y la geometría no se revisa a sí misma. El último momento de tu vida no es una transición hacia la nada, es un límite en una estructura. Y los límites no deshacen las estructuras que delimitan. El borde de un continente no borra el océano. El último fotograma de una película no borra los fotogramas que lo precedieron. El espacio-tiempo no elimina. Preserva eventos como geometría. La mecánica cuántica nos dice que el universo es un sistema que preserva la información. La unitariedad, el requisito matemático de que el estado cuántico total del universo evolucione a través de transformaciones que conservan la probabilidad, exige que ninguna información se cree o destruya jamás. Esto no es una característica periférica de la teoría. Es una de las paredes de carga. La información que te constituye, los estados cuánticos de tus átomos, las correlaciones que codifican tu estructura neural, los entrelazamientos que recorren la materia organizada en tu cuerpo y cerebro, nunca se destruye. Se desordena. Se redistribuye a través de un número enorme de grados de libertad, dispersada en el entorno tan completamente que ningún proceso práctico podría jamás recuperarla. Pero el desorden no es eliminación. La información está ahí mantenida en el estado total del universo, exactamente como requiere la contabilidad cuántica. La teoría cuántica no elimina, desordena. La termodinámica nos dice que lo que hace la muerte es disolver la estructura. El patrón organizado de baja entropía, que era un organismo vivo, mantenido por el flujo continuo de energía, sostenido lejos del equilibrio por la notable maquinaria de la vida biológica, se relaja hacia el equilibrio. Cuando ese flujo se detiene, la materia se redistribuye, la energía se dispersa. La organización que era por cualquier medida improbable e intrincada y digna de notar, se disuelve en las configuraciones más probables que prefiere la termodinámica. Esto puede sentirse desde adentro del duelo como una aniquilación. La cosa que estaba ya no está reconociblemente ahí. Pero la termodinámica es precisa sobre lo que dice y lo que no dice. Dice que la estructura se relaja. No dice que la materia y la energía dejan de existir. No dice que la información que estaba codificada en la estructura se elimina del libro mayor del universo. La disolución es una transición a un estado menos estructurado, completamente consistente con y exigida por las leyes de la termodinámica. Y esas leyes son sobre transformación, no sobre eliminación. La entropía no elimina, dispersa. 4 pilares, 4 lenguajes distintos, 4 maneras independientes de llegar al mismo lugar. Y lo que es notable,
Lo que deberías llevarte de esta síntesis antes de llegar al cierre es que estos 4 marcos no fueron diseñados para responder la pregunta ¿de qué ocurre cuando morimos? Fueron diseñados para responder preguntas completamente diferentes. La relatividad para entender la velocidad de la luz y la gravedad. La mecánica cuántica para entender el comportamiento de las partículas subatómicas. La termodinámica para entender el calor y el trabajo. La cosmología para entender el origen y la evolución del universo. Ninguno de estos físicos estaba pensando en la muerte cuando desarrolló sus teorías. Newton no estaba pensando en la muerte. Einstein no estaba pensando en la muerte. Al menos no cuando escribió las ecuaciones de la relatividad especial. Schrödinger no estaba pensando en la muerte. Boltzmann tampoco. Y sin embargo, cuando tomas todas estas teorías y les haces la misma pregunta, ¿dónde está la operación que borra?, obtienes la misma respuesta de todas partes. No existe. Eso no es una coincidencia filosófica, es una convergencia científica. Es lo que ocurre cuando múltiples líneas independientes de evidencia y razonamiento apuntan en la misma dirección. Y en la ciencia, cuando eso ocurre, es cuando empiezas a sospechar que estás tocando algo verdadero sobre la estructura de la realidad. El universo, en su nivel más fundamental, tal como lo describe la mejor física que hemos construido, es un sistema que no olvida, un sistema que no puede borrar, un sistema cuyas leyes más profundas son, todas ellas, sin excepción, leyes de transformación y conservación. No de eliminación. Nunca de eliminación. Lo que ocurra con la experiencia subjetiva, lo que ocurra con la conciencia, lo que ocurra con la pregunta de si hay algo que se siente ser el patrón de información disperso que fuiste tú, esas preguntas permanecen abiertas. Pero la pregunta de si el universo te borra tiene respuesta. Y la respuesta es no. Y la cosmología y el tiempo profundo nos dicen que el universo explora el espacio de configuración a lo largo de escalas de tiempo que hacen que la historia humana parezca un error de redondeo. A lo largo de esas escalas de tiempo, las configuraciones recurren. El arreglo específico de materia que fuiste tú no es un evento único en la historia estadística del universo, que nunca vuelva a aparecer de ninguna forma, dado de baja y olvidado. Es un punto en el espacio de configuración. El universo muestrea puntos en el espacio de configuración a medida que evoluciona. Ya ha muestreado el tuyo. El contenido de información de esa configuración, lo que te hacía ese arreglo particular y no uno diferente, se conserva en el estado cuántico del universo, incluso después de que la configuración se ha disuelto. La cosmología no elimina. Hace eco. 4 marcos. 4 líneas independientes de razonamiento. 4 lenguajes diferentes en los que la física describe el comportamiento de la materia y la energía y la información y el tiempo. Y en ninguno de ellos, en ninguna ecuación, en ningún operador, en ninguna ley fundamental, aparece nada que corresponda a la eliminación de una persona. El modelo popular de la muerte, la idea intuitiva de que morir significa dejar de existir, de dejar de ser parte del inventario del universo, de pasar de algo a nada, este modelo no tiene apoyo en la física fundamental. No hay mecanismo, no hay ley, no hay función de eliminación enterrada en algún lugar de las matemáticas esperando ser invocada. Cuando un sistema biológico cruza el umbral de vivo a no vivo, el universo no tiene una función de eliminación. Tiene funciones de transformación y ellas sirven. Esta es la síntesis y es, si te sientas con ella cuidadosamente,
un resultado genuinamente extraño. No partimos con el objetivo de probar algo reconfortante. Partimos con la intención de preguntar qué dice realmente la física. Y lo que dice, de manera consistente a través de marcos desarrollados de forma independiente por diferentes personas para explicar diferentes fenómenos, es que el universo físico no borra las cosas que ocurren en él. Los eventos son permanentes en el espacio-tiempo. La información se conserva en la evolución cuántica. La materia y la energía se transforman, pero no desaparecen. El espacio de configuración se recorre y se recorre de nuevo a lo largo del tiempo cosmológico. Estas no son afirmaciones marginales. Están entre las características más rigurosamente probadas y profundamente establecidas de nuestras mejores teorías físicas. Y sin embargo, morirás. Todos los que están leyendo esto morirán. Todos los que alguna vez han vivido han muerto. Y la plena fuerza de ese hecho no disminuye en lo más mínimo cuando lo estableces frente a las leyes de conservación. La biología es real, el duelo es real, la pérdida es real. No como una ilusión a corregir por la física, no como un error cognitivo a disolver por el marco correcto, sino como una característica genuina de lo que significa existir como ser consciente en un mundo físico. La experiencia de perder a alguien no es reducible a un malentendido sobre la termodinámica. La experiencia de enfrentar tu propia muerte no es una confusión sobre la unitariedad que una lectura cuidadosa de la mecánica cuántica podría aclarar. Estas experiencias tienen su propia realidad, operando a una escala y en un registro que la física no aborda directamente. La respuesta más honesta que podemos dar después de todo esto es la siguiente. La física da una respuesta clara a una versión de la pregunta sobre la muerte. A la pregunta, ¿elimina el universo algo cuando algo muere? La física responde, no. De manera enfática, consistente, a través de cada marco, en cada lenguaje que tiene, el universo no elimina. Transforma, redistribuye, desordena, preserva en geometría, conserva en estados cuánticos. No hay operador de eliminación, no hay evento de borrado. Sea lo que sea la muerte, no es la remoción del universo. Pero la física se niega a responder la otra versión de la pregunta. A la pregunta, ¿continúa mi experiencia? La física guarda silencio, no evasiva, no ocultando la respuesta. Genuinamente incapaz actualmente de abordar la pregunta porque la pregunta requiere un concepto, la continuidad subjetiva, la persistencia en primera persona, que no aparece en el vocabulario de la física. Esto crea una dualidad que es difícil de sostener simultáneamente. Por un lado, tienes el resultado extraordinario de que el universo nunca te borra. Cada momento de tu vida está preservado en la geometría del espacio-tiempo. Tu información se conserva en el estado cuántico del universo. El patrón que fuiste puede recurrir a lo largo del tiempo cosmológico. El cuadro físico es de una manera extraña maximalmente conservador. No pierde nada. Por el otro lado, tienes el hecho bruto de que el procesamiento se detiene, la integración termina. La organización específica que convirtió la información en experiencia, que convirtió los datos en un yo, se disuelve cuando la arquitectura se disuelve. Y la física no puede decirte si el fin del procesamiento es el fin de todo lo que importaba. Lo más honesto que puede decirse es esto. La física describe consistentemente un universo que no elimina. Pero la negativa del universo a eliminar no nos dice si la experiencia continúa. No nos dice si la conciencia persiste. Ambas declaraciones pueden ser verdad simultáneamente. Los registros del universo
están completos. Si esos registros constituyen una forma de existencia, una forma de persistencia, una forma de algo en lugar de nada para la conciencia que los produjo, esa es una pregunta que la física actual no puede responder. Y la honestidad intelectual requiere sentarse con eso en lugar de alcanzar el falso consuelo de la inmortalidad basada en la física o la falsa claridad de la aniquilación basada en la física. La respuesta honesta es: no lo sabemos. Y las razones por las que no lo sabemos son profundas, no superficiales, no temporales, profundas. Einstein pensó en esto, pensó en ello con toda la fuerza del intelecto que construyó la física moderna, y escribió una carta, y murió un mes después. La variedad contiene ambos eventos. Las ecuaciones no marcan ninguno de ellos como finales. La ilusión persistente del tiempo, del pasado, presente y futuro como reales y separados, es el lente a través del cual la mortalidad se vuelve aterradora. Quita el lente, o al menos tambaléalo con la física que hemos recorrido, y la muerte se convierte en algo más extraño y más difícil de categorizar. No menos real, no menos significativa, pero de una forma diferente. Un límite de coordenadas en una estructura que no elimina. Una transformación en un universo que solo sabe transformar. El universo comenzó o llegó a ser, en cualquier sentido que eso signifique, sin ti. Continuará durante escalas de tiempo tan vastas que la mente no puede contenerlas sin ti. Y en algún lugar de la geometría de 4 dimensiones del espacio-tiempo, en la información cuántica conservada del estado total del universo, en el espacio de configuración explorado por la materia y la energía a lo largo del tiempo cosmológico, el patrón específico que fuiste tú no ha desaparecido, solo ya no es el presente. Y si Einstein tenía razón, y si la física que construyó es una descripción precisa de la realidad, entonces presente y pasado y futuro son distinciones que dicen más sobre dónde estás parado en la variedad que sobre lo que es real. Lo que es real es la estructura, y en la estructura nada se elimina. Esa es la verdad aterradora sobre la muerte, según la física. No que estés seguro, no que continúes en ningún sentido cómodo, sino que el universo, en cada nivel de descripción que tenemos, se niega a realizar la operación que más temes que haya realizado. El comando de eliminación nunca estuvo en el código. ¿A dónde vas cuando te vas? Esa es la pregunta para la que la física aún no está equipada para responder. Y sentarse con esa incertidumbre, realmente sentarse con ella sin llenarla prematuramente con consuelo o desesperación, puede ser la cosa más rigurosa que una mente consciente de su propia mortalidad puede hacer.